Amigas y amigos, vamos a seguir en estos cortos. El día anterior terminamos la reflexión sobre la Constitución, sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, ¿no? Y al final de los últimos dos capítulos habla de lo que llama la índole escatológica de la vida humana y cristiana, ¿no? El eschaton, y el eschaton significa lo último, la razón de ser final de la realidad que vivimos, de nuestra vida, ¿no? Por tanto, estamos sumidos en las vicisitudes espaciotemporales, en lo que vamos viviendo, lo cual tiende, digamos, a simplemente absorber toda nuestra atención y esfuerzos en enfrentar y acumular lo más posible los éxitos y las eficiencias que permite esta vida fugaz, estos acontecimientos espaciotemporales, aunque sabemos por la historia misma hacia atrás que todo termina en nada, aunque queden memorias, digamos, de los que han sido aniquilados, que dejaron cosas, pero ya ellos no están, como tampoco estaremos nosotros muy rápidamente, es muy fugaz la existencia de cada uno. Ahora, en eso es lo que hay textos como el de Isaías 53, que dice que andábamos todos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, ¿ya? Cuando Dios hizo tal cosa, digamos, cuando el sentido final de las cosas es otro, andamos distraídos, cada uno siguiendo su propio camino. Es lo que dice también el prólogo del Evangelio de Juan, cuando habla de esa irrupción de lo absoluto, la encarnación del Verbo, con aquella expresión, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Los suyos, idia o idioi, usa ese término griego, los suyos, idios, estaban en lo suyo, distraídos en lo suyo, ajenos a lo fundamental, al sentido profundo final, ¿no? En lo suyo, distraídos en lo suyo. De ahí viene la palabra idiota. Estaban idiotas, o sea, concentrados en algo que es pasajero, que no es el sentido final de la existencia. Tendemos a ser idiotas, a distraernos del verdadero significado, el sentido que puede tener en realidad eso de lo cual nos ocupamos a veces idiotamente, distraídamente, ¿ya? Y la muerte es la irrupción del absoluto divino. Y ahí vimos el otro día como el tema del purgatorio, que entra ahí, el llamado purgatorio, es la conciencia de quien muere, y por tanto se le termina el espacio-tiempo, se abre al sentido final de la existencia, y al abrir los ojos a ese sentido final, se da cuenta de lo idiota que ha sido, al no tomar en cuenta lo fundamental de la existencia, viviendo solo distraídamente, idiotamente, en lo propio, ¿ya? Y ahí dice que entonces al darse cuenta de eso, le dolerá, será quemante, él se salvará, será salvo, ¿ya? Pero como pasando por el fuego, que dice 1 Corintios 3:15, ¿no? Es lo que expresa un texto del Evangelio de Lucas, ¿no? La parábola dice de un rico que tenía acumulado todos sus bienes ya y empieza a especular y dice así en su reflexión: alma, o sea, conciencia, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, afrón o idiota, podríamos traducir, esa misma noche te reclamarán el alma, y las cosas que preparaste, lo que hiciste, ¿para quién serán? ¿Qué sentido habrán tenido? Así es el que atesora riquezas para sí, en lo propio, idiotamente, ¿no? Y no se enriquece en la línea de lo que Dios es. Lucas, ¿no? Esa parábola, digamos, de cierta ironía de Jesús con respecto a nuestra idiotez, a la tendencia a distraernos de lo fundamental, del sentido final de la existencia. Es el capítulo 7, que culmina en el 8 con la reflexión sobre el significado de la Mariología como concentración en la salvación final, ¿ya? Y que termina con el dogma de la Asunción de María como el anticipo
de cuál habrá sido el sentido final de nuestra propia existencia, el acceso a lo único absoluto, ¿ya? Ser ascendidos a lo único absoluto, la esperanza final, ¿no? Vimos entonces que la muerte es vista como una situación quemante, purificadora, a la luz de lo que Dios es. Sentiremos el fuego arrepentido, la contrición de todo lo que haya sido ajeno a lo único que valía la pena, lo único absoluto. Ese es el tema, el significado profundo de la purificación final, del purgatorio, del estado de purgatorio, ¿no? En cambio, el concilio no habla para nada de lo que llamamos el infierno. De hecho, el infierno, o sea, esa condenación por los siglos de los siglos que decimos a veces aterrorizando a la gente, ¿no? No entra en el credo. En el credo está la salvación, y creemos en la vida eterna, amén. No aparece que creemos en el infierno, amén, no. Y menos amén, menos deseando que haya gente que se vaya a esa perdición total, ¿no? Eso no forma parte de la esperanza cristiana, solo forma parte de la salvación, no la perdición. En esa línea es que el mismo catecismo de la Iglesia Católica, en los números que habla del infierno, no habla en términos de condena de los condenados, sino que habla en términos de posibilidad de la autoexclusión. Por ejemplo, el número 1033 dice: este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno, y lo describe como un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Y después precisa en el número 1037: Dios no predestina a nadie al infierno. Para que esto suceda es necesaria una aversión voluntaria contra Dios, que lo llama pecado mortal, ¿no? Una aversión voluntaria contra Dios y persistir en ella hasta el final, a la luz de lo que Dios es, en el eschaton, en la apertura al acto eterno. Entonces, en esa apertura que nos llevará a reconocer con dolor lo que no hayamos hecho en la línea de lo que Dios es, que es la pena purificatoria, ¿no? Si alguien en esa realidad así abierta al acto eterno, a plena conciencia, prefiere su autocondenación definitiva a la misericordia salvífica que purifica, él se autoexcluiría. Entonces el tema del infierno es visto como la posibilidad de un ejercicio diabólico de la propia libertad. Dios no condena a nadie, nadie está excluido, tiene una sola voluntad, y por tanto la posibilidad de que con un ejercicio diabólico, idiota de la propia libertad en definitiva, a la luz de lo que Dios es, no porque no ha nacido en el lugar adecuado y andaba por otra religión y resulta que la religión verdadera era esta, no. Por ese lado, donde hay buena voluntad, solo hay salvación. La posibilidad del infierno es la posibilidad de la autoexclusión a plena conciencia de lo que Dios es, no por no haber nacido en el lugar adecuado. Ese es un error histórico, un mal concepto de infierno del cual toma distancia el Vaticano II, y ya desde el Concilio de Trento. Dios tiene una sola voluntad salvífica universal. Si alguien se condenara sería por autoexclusión a plena conciencia, la posibilidad diabólica del ejercicio de la libertad, y no por despiste, ¿ya? Sino que a la luz de lo que Dios es, todo despiste, por grave que sea, será perdonado por la purificación. Él se salvará, pero pasando por el fuego. Aquel texto de Mateo capítulo 12, todo pecado será perdonado, incluso la blasfemia contra el Hijo del Hombre. Hay un solo pecado que no puede ser perdonado ni en este mundo ni en la apertura al otro, que es el pecado contra el espíritu. A la luz de lo que Dios es, si no baja del burro, si no se deja purificar a la luz de lo que Dios es, se autoexcluye, contra la voluntad de Dios, sintiéndolo mucho Dios mismo, que solo es misericordia. Y por tanto tenemos que sentirlo nosotros también,
forma parte de la esperanza cristiana que se cumplirá la única voluntad de Dios y nadie será autoexcluido. Todos serán salvos pasando por esa purificación que nos hace reconocer la propia idiotez, ¿no? Idios, el haber estado en lo propio, distraídos de lo único que valía la pena, que es lo que Dios es, que en la muerte veremos con claridad lo que eso implica, y a la luz de eso que Dios es, nos dolerá lo que hayamos hecho o no hecho en la vida que no corresponda a lo que Dios es. Ese es el tema fuerte, por eso el catecismo no, o sea, la fe cristiana no incluye, y la fe en su versión católica sobre todo, no incluye el infierno. Y por tanto no forma parte de la fe cristiana creer que hay o habrá condenados. Eso es falso. El dogma del infierno no es creer que hay o habrá condenados, sino es apuntar a la posibilidad de un ejercicio diabólico de la propia libertad que ojalá nunca se haya dado en nadie, que en definitiva en la muerte todos han bajado del burro, diríamos, han reconocido, sintiéndolo mucho, lo que Dios es, sintiendo la pena por no haber ejercido eso en esa línea. Hitler, quien sea, ¿no?, el prototipo de los más grandes pecadores, ¿no?, todo habrá sido perdonado en la muerte, pasando por el fuego, ¿ya? Pero, o sea, asumiendo la purificación, el dolor, a la luz de lo que Dios es. Yo siempre he visto un texto del Evangelio de Lucas como muy interesante en esta línea de ilustrar este tema que estamos hablando de purgatorio y infierno, ¿no?, que es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola de Lucas en que es un hijo que simplemente pidió la herencia de su padre y se lo farreó todo con prostitutas y se lo pasó bien, estaba en lo propio, en lo más idiota de lo propio, ¿no? Y cuando ya lo había perdido todo, ahí por razones también de necesidad de comer, se acordó de su padre, ¿no? Y ahí comía. Y ahí hace un discurso: iré para allá a ver si me perdona y me da comida. Le diré que me perdone, nunca más, ya. Y entonces emprende el camino, y cuando ya estaba todavía lejos yendo hacia su padre, que siempre lo esperaba misericordiosamente, salió al encuentro corriendo, dice el texto, lo abrazó, no escuchó ningún discurso de él, simplemente el otro solo experimentó el abrazo paterno misericordioso del padre, que es el tema de la contrición. Y ahí se dio cuenta: mira lo que hice, y mira que me duele lo que le hice, ahora que veo lo que es el padre, mira que me duele lo que he hecho. Ese me duele es el equivalente a la purificación en la muerte, a la luz de lo que Dios es. Esto. La salvación, por tanto, ahí aparece, es un don gratuito, no es merecida por nadie, es porque Dios es lo que es, que la esperanza es que todos seremos acogidos, pasando por el dolor de lo que habrá sido nuestra propia distracción previa, cuando muramos a la luz de lo que Dios es. Pero es un don gratuito universal, nadie está excluido de ese don, que se funda en lo que Dios es, no en lo que nosotros hacemos o haremos o hayamos hecho. No es mérito de nadie, es un don gratuito, incondicional, no depende de ninguna condición previa. Todos serán salvos, hayan hecho lo que hayan hecho, y cuanto más ajeno haya sido a la propia vida en relación a lo que Dios es, a la luz de lo que significa la apertura a la eternidad, la muerte, cuanto más ajena, más será la experiencia purificatoria, que en definitiva es gozosa, es la experiencia de lo que Dios es, que nos dará el gozo purificador, que nos llevará a arrepentirnos, a sentirnos mal por el contraste entre lo que Dios es y lo que nosotros hayamos hecho ajenos a lo que Dios es, ¿no? Como el tema del hijo pródigo, lo que debió experimentar él al sentirse acogido sin ninguna condición previa por su padre, habiendo solo farreado todo, sin ningún mérito propio, ¿ya? Como dice el mismo concilio en el número 22 de la Constitución sobre Iglesia y Mundo, Gaudium et Spes, que comentaba en algún momento, todo esto es válido no solo para los que creen en Cristo, sino para todos los seres humanos de buena voluntad.
en cuyo corazón actúa la gracia de un modo invisible, puesto que Cristo murió por todos, no por todos nosotros, por todos, sin ninguna excepción. Y la vocación del ser humano, de todo ser humano, es una sola, es decir, divina. ¿Ya? Ese es el fin, la escatología. El fin último de todo es ser asumidos en el acto eterno divino, en el acto eterno, al superar el trámite, digámoslo así, la realidad espacio-temporal fugaz en que hayamos vivido. Y termina en el número 22 mismo: tal es y tan excelsa, o tal es y tan excelso el misterio del hombre, de modo que, hechos hijos de Dios en el Hijo, podamos clamar en el Espíritu: Abba, Padre. Papito, Abba es la palabra aramea con que los niños se dirigían a sus padres. Mi papá, padre mi papá, Abba. Es la aplicación que hace aquí Pablo la única vez que sale en los evangelios este término Abba arameo, que es lo que Jesús empleaba, hablaba en arameo, que está en Marcos 14:36, ¿no? En Getsemaní, ¿no? Cuando dice: Abba, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, remitiendo realmente al absoluto divino, la realidad, ¿no? Esa misma palabra Abba es la que recogerá Pablo en su carta a los Gálatas y a los Romanos. 2 veces sale en Pablo Abba, la palabra que usaba Jesús para dirigirse a Dios. Padre mío, la cercanía inaudita, el Padre misericordioso. Ahora, es precisamente esa realidad anticipada de lo que Dios es, que será lo que la muerte por el lado escatológico abrirá los ojos para descubrir cuál era el sentido final de la existencia, que será el juicio, el criterio para ver qué es lo que ha valido la pena o no ha valido la pena en lo que hayamos hecho nosotros dentro de nuestra fugaz vida, ¿ya? Entonces, en la muerte aparece eso como el punto de referencia que nos da también la motivación ética de lo que vale la pena en la vida. Descubrir lo que en definitiva captaremos cara a cara en la muerte nos permite anticipar qué es lo que vale la pena decidir mientras tengamos vida. Constituye eso el fundamento ético de la existencia previa. Paradójicamente, el sentido de la existencia mientras tenemos vida para actuar libremente, qué es lo que vale la pena, cuál es el criterio ético, se nos da en el anticipo que da la esperanza, el anticipo de que lo que Dios es en definitiva y que captaremos cara a cara cuando muramos, constituye el criterio de lo que vale la pena decidir mientras tengamos tiempo para ello en nuestra fugaz vida, ¿ya? Entonces, claro, ahí descubrir que Dios está y estará siempre ahí, porque es gratuito, es incondicional, aunque nosotros no estemos ni ahí, descubrir eso, el anticipo de la esperanza, de lo que ocurre en la muerte de cada uno, la apertura al acto eterno, descubrir esa presencia incondicional de Dios, es descubrir el sentido profundo de lo que llamamos la gracia, el don gratuito de la apertura al acto eterno. La razón de ser de la existencia es que todo el mundo acceda a ese acto gratuito eterno. Y eso está presente en lo que Dios es, presente en nuestra fugacidad, aunque no estemos ni ahí ahora, estemos distraídos, idiotas, en lo propio, ¿no? Sin embargo, cuando alguien toma conciencia en su vida de eso, eso es el fundamento principal de la decisión ética. Es lo que explica las grandes conversiones. El mismo San Pablo, ¿no? Cuando dice en una de sus cartas, ¿no? Y explica su experiencia, ¿no? Cuando tomó conciencia de aquello, le cambió la vida actual, previa a la muerte, ¿no? La experiencia de lo que significaba en definitiva la existencia, esa experiencia paulina
de que el crucificado Jesús tenía razón en aquello por lo cual lo habían matado, cuando descubre eso, que primero perseguía idiotamente, ¿no? Entonces él dirá, alguien moriría por un justo, pero cuando éramos pecadores, no estábamos ni ahí, ahí Dios murió por nosotros, gratuitamente, sin ningún mérito propio. Es gratuito, es gracia. Es el mismo descubrimiento que hará personajes como San Agustín, ¿no? Cuentan sus confesiones, ¿no? Yo andaba buscando, y me di cuenta de que no es que lo que descubrí como don no es el resultado de mi búsqueda, sino que la cosa es al revés. Yo buscaba porque había sido encontrado, y lo pone en forma de plegaria en sus confesiones, ¿no? Agradeciendo a Dios su gratuidad incondicional, aunque él estaba en otra, y describe cómo estaba en lo propio, idiotamente, en sus confesiones, ¿no? Algo parecido, un personaje más reciente que el Papa el año pasado canonizó, San Carlos de Foucault, también lo mismo. Él describe cómo estaba en otra, buscaba lo propio, absolutamente distraído, y ahí de repente él se encontraba con la experiencia angustiante de que todo podía ser absurdo, no valía la pena, ¿ya? Y entonces tenía una plegaria que él dice ahí, Dios, si existes, házmelo saber, ¿ya? Y llegó un momento en que él tomó conciencia, abrió esa conciencia y le cambió la vida, y emprendió su vida en una línea que murió al final mártir de ermitaño en el África, entre los tuaregs musulmanes, viviendo la realidad de Mateo 25, lo que han hecho con uno de estos, los últimos de todos a mí me lo hicieron, ¿no? Por tanto, la ética no se funda ni en la ley, los justos no son los cumplidores de la ley, eso es lo que enfrenta Jesús, por lo cual lo mataron, ¿no? Yo he venido a descubrir que las prostitutas no pasan delante en el reino de Dios, como el hijo pródigo, ¿no? No es la ley lo que merece la gracia, no tendría ninguna gracia. La gracia es gratuita, es un don gratuito e incondicional, no el mérito a los cumplidores de la ley. Es el gran correctivo de Jesús a los leguleyas fariseos, ¿no? No es la ley el fundamento, es la gracia, el don gratuito. Y tampoco es el temor al castigo, no, somos y seremos perdonados. La última palabra es la misericordia, no el castigo, ¿ya? Por eso vimos ya lo que significa el purgatorio y por qué el cristianismo, la fe cristiana, no incluye el infierno en el credo, y no está. Porque Dios no condena a nadie, no teman, no teman, ¿ya? Ahora, descubrir eso precisamente y paradójicamente es lo que motiva la libertad en la línea, no en la línea puritana, de ser justos cumplidores de la ley para merecer, ¿no? Hay gente que cree que es el mérito de las obras y entonces, claro, se plantea qué es lo que hay que hacer como mínimo para no quedar fuera, qué es lo mínimo para no ser excluidos. No, el descubrir que Dios es gratuito funda éticas de máximo, ¿ya? Ir más allá de la ley, ¿ya? No es el cumplimiento de la ley, es la ética de la gratuidad, la consecuencia de descubrir que somos objeto de gracia. Descubre que eres objeto de gracia y cuanto más se descubre eso, más eso motiva y da luz y coraje para motivar a la libertad a decidir en la línea de éticas de gratuidad que superan todo puritanismo. El puritanismo es ajeno a la experiencia de la gratuidad, ¿ya? Que pretende que son las obras las que merecen la gracia. Eso llevó incluso, coherente con esto, a rechazar ya en el siglo IV, a la luz de la experiencia de Agustín, ¿no? Rechazar lo que se llamó el pelagianismo, la pretensión de que son las obras las que salvan, que es la ética la que merece la gracia. No, la gracia es gratuita. Descubre eso y cuanto más lo descubras, eso motivará éticas de gratuidad como consecuencia. La ética es consecuencia de la gracia, no su causa. Es un tema importantísimo para reflexionar, ¿no? Y que sería importante
que fuera más fuerte en esa línea, la formación religiosa, catequética, ¿ya?, frente a todo lo que ha sido el pretender fundar la salvación en méritos o en temores. Y eso ha llevado a que llega un momento en que la gente hace la suya y pierde todo significado fundante de la ética, esos falsos fundamentos puritanos. Terminamos con esto. El próximo día seguiremos intentando reflexionar sobre la diferencia entre expectativas propias del ser humano y la esperanza. Vamos a seguir en esta línea.